Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Señor presidente, señorías, gracias por invitarme a esta comisión de estudio para abordar el impacto de la droga en la Comunidad de Madrid. Soy Bernardo Soriano, ya me han presentado. Desde Regulación Responsable, un grupo de expertos que desde hace años venimos trabajando para promover políticas basadas en la evidencia para gestionar el uso de cannabis de manera responsable. Mi presencia aquí a solicitud del Grupo Más Madrid ante la necesidad de abordar un tema que afecta profundamente a nuestra sociedad, el impacto del consumo de cannabis entre los más jóvenes. Hoy quiero compartir con ustedes datos claros y detallados sobre cómo se comporta este consumo en la Comunidad de Madrid. A partir de estos datos les presentaré unas conclusiones y una serie de propuestas que, desde mi perspectiva, nos permitirán controlar mejor esta realidad y proteger a los sectores más vulnerables de nuestra población. El consumo de cannabis no es un fenómeno nuevo, pero su impacto en la sociedad ha evolucionado con el tiempo. En Madrid, como en muchas otras regiones del mundo, nos enfrentamos a un dilema. ¿Cómo gestionar una sustancia que no es inocua y, aunque despenalizada para su uso personal, genera problemas debido a la falta de un marco regulatorio claro? En contraposición, existen otros lugares que han optado por un enfoque diferente, como comentaba el anterior compareciente, regulando el cannabis de manera estricta para garantizar que los menores no tengan acceso y que el mercado ilegal pierda fuerza. Mi objetivo es ofrecerles una visión comparativa que nos permita extraer lecciones útiles para nuestra comunidad y promover un camino que nos lleve a un modelo más seguro y responsable. Comencemos con los datos de nuestra comunidad, que nos muestran y ofrecen un panorama detallado desde la situación actual. Según la encuesta Estudes 2023, que analiza el consumo de sustancias estupefacientes en secundaria, en 2023 el 15,6% de los jóvenes de 14 a 18 años consumió cannabis en el último mes. Este dato representa una disminución desde 2014, cuando el porcentaje era el 18,6%, lo que equivale a una bajada en este contexto de no regulación de 3 puntos porcentuales. Esto parece una buena noticia y por supuesto lo es, pero no debemos perder la vista que el 15,6% sigue siendo un porcentaje muy significativo. Estamos hablando de que 1 de cada 6 estudiantes de secundaria accede a cannabis de forma regular mensualmente. Si ampliamos la mirada a los adultos, los datos de la encuesta Edades 2024, que abarca personas de 15 a 64 años, nos indican que el 10,4% de la población consumió cannabis en el último mes. Esto es un aumento respecto de 2014, cuando era el porcentaje 7,6%, lo que representa un incremento de 2,8 puntos porcentuales. Este crecimiento refleja una tendencia clara. El uso de cannabis entre adultos se ha incrementado en los últimos años. Para ilustrar esta evolución pueden observar la gráfica que muestra cómo ha cambiado el consumo mensual de cannabis entre 2014 y 2023. La línea azul, que representa a los menores, desciende del 18,6 al 15,6, lo que indica la reducción moderada. En cambio, la línea roja, que representa a los adultos, sube el 7,6 al 10,4, lo que muestra un aumento sostenido. Pasemos ahora a comparar estos datos con los que se nos ofrecen en un mercado regulado, como por ejemplo el estado de Colorado, en los Estados Unidos. Un estado que puede ofrecernos lecciones valiosas debido a su experiencia con la regulación del cannabis. Colorado fue uno de los primeros estados en regular el uso adulto del cannabis, con una ley aprobada en 2012 y las ventas legales en 2014. Nos ofrece datos, el mayor tracking existente a día de hoy, datos relevantes sobre la evolución de ese consumo tras la regulación, ¿no? Desde entonces se han implementado un sistema que incluye controles estrictos de edad, licencias para operadores y campañas educativas y preventivas financiadas con los fondos derivados de las ventas estatales a personas adultas. Según la Colorado Healthy Kids Survey, que mide el consumo de sustancias entre estudiantes, sería una análoga a la Estudes, digamos, en Colorado, el consumo mensual de cannabis entre menores de 14 a 18 años era el 22% en 2011, antes de la legalización, y en 2023 este porcentaje ha disminuido al 13%, lo que representa una reducción de 9 puntos porcentuales en 12 años, lo que supone el triple del descenso que se ha producido aquí en la Comunidad de Madrid, en España. Este descenso es significativo, nos muestra que las medidas implementadas en Colorado han tenido un impacto mucho más positivo en la protección de los menores. Los controles de edad que restringen la venta a mayores de 21 y las campañas educativas que informan a los jóvenes sobre los riesgos del consumo temprano han sido claves para lograr esta reducción.
En cuanto a los adultos, los datos de la National Survey on Drug Use and Health nos indican que el consumo mensual entre personas de 18 a 64 años ha aumentado, ha pasado del 10 al 14%, muy similar lo que ha pasado en España sin una regulación. Un aumento de 4 puntos porcentuales siguiendo la línea de lo que ha pasado aquí, como decía. Datos que muestran que la regulación no parece tener efectos en la tendencia al consumo en personas adultas. En esta segunda gráfica se muestra el consumo mensual de cannabis en Colorado en 2011 y en 2023. La línea verde que representa a los menores baja del 22 al 13, mientras que la línea roja que representa a los adultos sube del 10 al 14. Este contraste nos indica que en una regulación se ha sido más efectivo para reducir el consumo en menores, lo que nos lleva a reflexionar sobre los objetivos de la regulación. Si lo comparamos con otras drogas de curso legal como el alcohol, en Madrid, la Encuentras Estudes 2023 nos muestra que los menores de 14 a 18 años comienzan a consumir cannabis a una edad 14,9 años, 15 años, mientras que el alcohol que está regulado tiene una edad de inicio de 13,9 años, un año antes. Esto nos indica que el consumo de sustancias estupefacientes empieza en edades muy jóvenes, desgraciadamente, y la primera siempre es el alcohol. En cuanto a la prevalencia, el consumo mensual de cannabis está el 15,6% entre los menores madrileños, decíamos más de 1,6, más de 1 de cada 6, en cambio el alcohol está en el 65%. 2/3 de los menores de 18 años en la Comunidad de Madrid consumen al menos una vez al mes alcohol, y datos indican que el 25% se coge una intoxicación etílica mensualmente. El 25%, uno de cada 4 menores sufre una intoxicación etílica en la Comunidad de Madrid cada mes. ¿Cuáles son los beneficios de la regulación? Bueno, la regulación estricta tiene un impacto claro, reduce el consumo de cannabis en menores de manera significativa. Sin embargo, es importante señalar que la regulación no parece reducir, como decíamos, el consumo en adultos. Esto puede parecer un punto en contra, pero nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Cuál debe ser el objetivo de una regulación? Desde mi perspectiva, el objetivo no es eliminar el consumo en adultos, sino garantizar que este consumo se realiza en un entorno controlado que minimice los riesgos para la sociedad, especialmente para los menores. Y aquí es donde la regulación nos ofrece ventajas claras. Pero la regulación también traería mejoras para las personas adultas. Voy a poner 3 ejemplos muy significativos. El mercado ilegal plantea riesgos graves para la salud. Un estudio de la Universidad Complutense de Madrid, publicado en Forensic Science International en 2019, analizó 90 muestras de hachís compradas en Madrid y sus alrededores. El 88,3% de estas muestras no eran aptas para el consumo. El 93% tenía restos de la bacteria E. coli que está presente en muestras fecales. Este nivel de contaminación es inaceptable y pone en riesgo la salud de las personas consumidoras. Segundo, la falta de regulación hace que las personas usuarias no dispongan de información suficiente sobre lo que están consumiendo, y esto lo que provoca es que pueda haber mayores intoxicaciones. Yo cuando tomo una cerveza sé que tiene 5 grados de alcohol, pero cuando compro cannabis en el mercado negro no sé lo que tiene, y esto evidentemente no controlar la potencia es del todo peligroso. Y la tercera, la no regulación agrava la expansión, como decía el anterior compareciente, de los nuevos compuestos no fiscalizados. Por ejemplo, la semana pasada se prohibía por el Plan Nacional sobre Drogas el HHC, hexahidroxicannabinol, un análogo del THC no fiscalizado, mucho más peligroso y sin información sobre sus efectos. Se ha prohibido y ahora han sacado otras 3 sustancias nuevas que ya se comercializan en las tiendas, ¿no? No son ilegales y estos efectos son mucho más graves. Este fenómeno es fruto directo de la prohibición del cannabis. Esto, unido a la persecución a las tiendas de CBD que ofrecen una alternativa de cannabis no estupefaciente, muchas personas que quieren dejar de consumir cannabis consumen este producto, se está viendo perseguida a pesar del criterio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que lo declara de ilícito comercio en España, ¿no? Esto es una cuestión flagrante porque va contra el criterio de la cúspide de nuestro ordenamiento jurídico, que es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es básicamente pues como si quisiéramos prohibir la botella, pero la botella, porque el CBD huele a cannabis, sabe a cannabis, pero no tiene unos efectos estupefacientes. Es como si quisiéramos prohibir la cerveza sin alcohol, porque huele a cerveza, sabe cerveza
tiene la forma de una cerveza, pero todo el mundo sabe que no tiene ese efecto estupefaciente. Y es una herramienta por la cual mucha gente está también dejando de consumir cannabis. También quería comentar y volver al tema del tema internacional. Países como Alemania, Canadá, Uruguay, que nos muestran el camino hacia una gestión responsable. Alemania es un país más importante de la Unión Europea, a términos económicos y poblacionales, legalizó el cannabis para uso adulto en 2024, con un modelo que incluye controles estrictos, licencias para clubes sociales de cannabis, entidades, por cierto, que llevan en España funcionando desde hace 30 años en una zona gris, y a pesar del cambio de gobierno en las recientes elecciones de 2025, ya se ha manifestado por parte de la CDU que no se va a revertir la regulación. Esto refleja la aceptación social y política, que por cierto en España está cercana al 50% según la última pregunta del CIS a favor, 50% a favor, 40% en contra y 10% no se posiciona. Refleja la aceptación política, el reconocimiento de que este enfoque protege a los menores y reduce el mercado. Canadá, que legalizó en 2018, ha mantenido igualmente su modelo porque los indicadores siguen siendo positivos. Uruguay, que regula el cannabis desde 2013, también ha sostenido su modelo a través de diferentes gobiernos, priorizando la seguridad y la salud pública. Cuando pasó de Mujica a la calle Pou, un gobierno de corte izquierdista a un gobierno de corte liberal, igualmente no se modificó nada. Para concluir, me gustaría proponer 3 propuestas a impulsar desde la Comunidad de Madrid y remarcar 8 ideas muy breves y conclusiones clave que reflejan la ineficacia de las políticas actuales basadas en la prohibición y subrayan la necesidad de avanzar hacia un modelo regulatorio más coherente y, por supuesto, más seguro para los menores. Primero, impulsar desde la Comunidad de Madrid un estudio autonómico integral sobre el impacto sanitario, económico y criminológico de la prohibición del cannabis en la Comunidad de Madrid. Lo decía el anterior compareciente, todos esos recursos, todos esos gastos sanitarios, todo lo que comporta, que para hacer la foto completa y poder hablar con propiedad, porque no existe nada por el estilo. Segundo, más ambicioso, establecer un proyecto piloto regulado de distribución de cannabis en personas adultas a través de clubes sociales de cannabis, como los que ya se están realizando en Holanda, Alemania y Suiza, como paso previo al estudio de una posible regulación. Sacar esa información para igualmente valorar si se regula o no se regula. Y en el caso de que se produzca o se promueva una regulación, obviamente implicación máxima desde la Comunidad de Madrid con una futura ley de regulación y control del cannabis en personas adultas para blindar las competencias en salud y protección de los menores. Ante esta realidad, la idea de regular para controlar algo que está ahora mismo anárquico, ¿no?, fuera de control, y que tiene todas estas externalidades negativas que ha manifestado el anterior compareciente y que yo humildemente también les he intentado transmitir. Primero, ineficacia de la prohibición. Las políticas punitivas no han logrado reducir la oferta, reducir el consumo y reducir las adulteraciones. Cada vez hay más consumo, más oferta. Nos ha atropellado este fenómeno. Miremos el tema del Telegram, Instagram, redes sociales. Nos ha atropellado, ¿no? Necesitamos mayor seguridad, mayor transparencia y más eficacia. Despilfarro de recursos públicos. A pesar de esto, ¿no?, a pesar de todos los recursos que se emplean, no se ha conseguido frenar el fenómeno. Los juzgados están colapsados. El 50% de los procedimientos penales son por tráfico de drogas y más del 85% son por cannabis, ¿no? El aumento del crimen organizado, pues cada vez pues hay más redes criminales, hay más estructuras que comercian con estas sustancias, todo tipo de sustancias, y aparte redes criminales que no se conforman con este pedazo del pastel, sino que luego también tienen otras opciones ilícitas mucho más peligrosas y incluso para las personas. La trata de personas, trata de otras drogas, la inmigración ilegal. Falta de coherencia respecto a otras sustancias. Bueno, un artículo de la revista The Lancet, que es máxima rigurosidad al respecto, el Critical Review de 2016, establece un orden de peligrosidad de las distintas sustancias para las propias personas usuarias y para el entorno del que las rodea. Y el alcohol está la número 1 con 78 puntos, el tabaco está en el número 7 con 28 puntos y el cannabis está en el número 10 con 20 puntos, ¿no? Pues
ese agravio comparativo en base a la peligrosidad real estudiada de una sustancia perfectamente legal respecto de otra que a día de hoy no lo es, ¿no? Necesidad de un control sanitario etiquetado. Lo decía, al prohibir la venta legal se impide la implementación de controles de calidad, advertencias sobre su composición, etiquetado con información sobre los efectos y concentración. Bajo el tráfico ilegal, las personas usuarias no tienen garantía alguna de lo que están tomando. Regulación como oportunidad económica. Sí, ¿por qué no decirlo? No es el objetivo principal, pero obviamente se captarían muchos ingresos para poder revertir esas políticas preventivas. Pero realmente lo importante no son esos ingresos, lo importante es a dónde está yendo ahora todo ese dinero y qué está ayudando a financiar todo ese dinero del tráfico ilegal de cannabis. Básico, fomento de la educación y de la prevención. La regulación del uso adulto permite orientar los esfuerzos en no reprimir a personas mayores adultas, sino en focalizar todos los esfuerzos represivos en proteger a los menores y castigar duramente a las personas que venden cannabis a personas y otras drogas a personas menores de edad. De esto, Señor de esta forma, Soriano, tiene que ir acabando. un minuto. De este modo se protegen a las personas más vulnerables. Necesidad de un marco integral para regular de forma apropiada todo esto, ¿no? Y ya simplemente, bueno, creo que llevamos muchos años con este tema, con el elefante en la habitación. Hay un consumo masivo de cannabis en España, hay una aceptación social que es mayor que en otros lugares donde se ha regulado. En Uruguay se reguló con un 35% de aceptación, aquí tenemos un 50%, en Uruguay ya van un 60% de aceptación tras la regulación. Por tanto, esos indicadores han sido positivos para la población y solo les digo que valoremos todas las opciones, sí a una regulación inteligente, sí a una regulación responsable. Muchas gracias.